Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y por supuesto por las pantallas de Agricultura TV. Soy Mara Cedini, periodista de Radio Agricultura y lamentablemente no podemos contar con nuestro querido Pablo Salaquet hoy, pero lo voy a estar reemplazando con este tremendo equipo de invitados que tenemos en el panel. Bueno, hace más de 2 semanas de ocurrido el histórico sistema frontal que azotó a la zona centro-sur de nuestro país. Miles y cientos de miles de clientes desde Coquimbo a Los Lagos se vieron afectados por los cortes de luz. Tanto Enel como la CGE han sido parte de esta polémica de discusión y el gobierno, a través del ministro de Energía, Diego Pardo, puso sobre la mesa una decisión bastante radical: la posibilidad de revocar la concesión de sus servicios. Además, en esta misma línea, planteó tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. Propuesta que generó distintas polémicas y opiniones. Para proponer medidas de cómo mejorar la capacidad de resolución en el corto plazo y analizar sobre los cambios sustanciales que debe introducirse en el sistema de distribución eléctrica y también el rol del Estado, tenemos a 4 grandes invitados. Carlos Cuadrado Prats, alcalde de Huechuraba del partido PPD y segundo vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Está también junto a nosotros Francisco López, abogado y ex subsecretario de Energía del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Igualmente. Está con nosotros también Humberto Verdejo, experto en energía y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá y también está con nosotros Lucas del Villar, exdirector nacional del Servicio Nacional al Consumidor y socio de Aninat Abogados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Igualmente, Mara, un gusto estar acompañarte. Bueno, como ya saben, quienes nos están viendo, este programa se trata de diálogo y de conversación, pero siempre se parte con una dinámica un poquito para romper el hielo, para que nos conozcamos y recordar que siempre detrás de todos estos expertos hay personas que tienen historias bastante interesantes. Por eso quería proponerles que me cuenten, partan ustedes contándome algo que poca gente sepa, algo entretenido de ustedes, algo fuera de su campo laboral, que yo estoy segura que quienes nos están viendo les va a gustar conocer de ustedes. ¿Quién quiere partir? Bueno, voy a partir yo. A ver, uno de los temas que a mí más me han afectado, sobre todo cuando fui autoridad, es ser viudo del fútbol. Yo jugué más de 15 años en liga y jugaba varias veces a la semana y tuve un problema en la rodilla y no pude seguir jugando. Y eso me he dado cuenta que sueño con que juego fútbol. Tengo 4 niños, todos hombres, entonces tengo el equipo baby en la casa y eso me ha afectado. He tenido que tomar otro tipo de deporte, ando en bicicleta, trato de nadar, puedo hacer otro estilo de vida, pero el fútbol, que es algo en equipo y tan entretenido y tan único y donde uno libera tensiones, me hizo falta sobre todo cuando fui autoridad. ¿Y de qué equipo, Lucas? Equipos de liga, liga amateur, digamos. Jugué en uno que se llama River Maipo, en otro que se llama All Georgian. Jugué también en conjunto de torneos familiares y con amigos. Y jugaba mucho también pichangas familiares donde invitaba, digamos, a todos los que podían ir. Y eso de alguna forma, uno no se da cuenta después cuando no lo tiene, cuánto es necesario para tener una buena calidad de vida. Es verdad, el deporte es clave. Yo también jugaba en ligas de fútbol. Ahí ahora estamos todos haciendo confesiones, pero hasta la pandemia. Y en la pandemia paré de jugar y después cuesta retomar. Porque igual el fútbol es fuerte. Oye, hablando de fútbol, otro también que es bien futbolero acá, Francisco. También te gusta el fútbol, pero no sé si esa es la historia que quieres contar. No, pero tengo entendido que eres fanático. Me gusta Colo-Colo, al Estadio Monumental, me gusta ir con mi hijo. Pero no, quiero contar otro tema. Yo también crecientemente he ido tratando de incorporar y también de enseñarle a los niños algunos hábitos o poder incorporar más la sustentabilidad. Y en la casa, por ejemplo, también comenzó en pandemia, creo que afloraron varios hobbies o áreas distintas, huertas. Y tengo unos cajones de huerta en la cual cultivamos tomate, ají, distintas hortalizas, fruta. De repente se nos secan, de repente el perro la rompe, pero tratamos de tener un pequeño cultivo que es un poco para generar también esa conciencia en los niños y también incorporando paneles solares y tratando de impulsar también la electromovilidad. Tengo también una empresa de electromovilidad, así que estamos
en temas bien vinculados a sostenibilidad. Y también. bien traspasado a la familia. Así es. Oye, qué interesante. Y se lo comen todo. Sí, y de hecho metemos verduras un poco menos comunes a veces también y también ¿Cómo se las cuáles? comen. Achicoria, hay unas col distintas, pero todas esas se las comen bastante bien. Yo creo que todo el equipo de Agricultura TV va a exigir que la próxima vez traigas algunas frutitas o verduritas para que probemos de la huerta. Dicen que es bien terapéutico también. Es bien terapéutico, sí. Cultivar lechuga Sí, es bien está terapéutico. A veces dan ganas de romperlo todo, pero es bien terapéutico. ¿Quién va? ¿Qué crees seguir? Yo, en esa misma línea, yo toda mi vida crecí en departamento. Yo soy de ciudad. Y antes de la pandemia, o justo cuando partió la pandemia, conocí a mi pareja actual, a la Catita, que es la mamá de Raimundo. Y ella vivía en parcela. Entonces, entre medio de la pandemia, nos conocimos. Y yo de a poquito empecé a ir para allá, un fin de semana, y finalmente me quedé viviendo allá. Entonces ahora vivo en parcela, en campo. Entonces la Catita hace lo mismo que tú, en el fondo el compost, el reciclaje, la huerta. Y me transformé en no sé si en una persona, en un parcelero, pero sí he tenido que adecuarme, digamos, a la condición de campo. Y particularmente nosotros ahora, por el corte de luz, tuvimos 7 días sin luz. Y en el verano, justamente en esa zona, en él la que da suministro, y lo cuento porque tiene relación con lo que vamos a conversar. Entonces, el año pasado tuvimos muchos cortes y yo le dije, ¿sabes qué? Compremos un generador. Y todo el mundo allá me dijo, pero que exagerado, si no es necesario. Pero yo creo que fue la mejor decisión que tomamos, porque de los 7 días, bueno, nunca tuvimos sin luz, quemamos petróleo de una manera desproporcionada, pero es que tengo guagua, entonces no puedo tenerlo con frío en esta época. ¿Cuánto tiene tu guagua? 1 año y medio. Exquisito. Entonces, la principal condición era que él estuviese bien. Entonces, pasé del mundo santiaguino del mall. A mí me encanta el mall, esa cuestión. Yo ir a pasear al mall, a vitrinear, a comer, yo creo que es mi escenario favorito. Pasé a la parcela. Y ahora aprendí a hacer riego, a poner riego automático. No corto el pasto porque no me da el tiempo, pero sí he tenido que adaptarme a este tipo de cosas. Y a la Catita le gusta el compost, el reciclaje. Entonces, ahora soy una persona de campo, ¿verdad? Pero me he tenido que adaptar con el tiempo a estas situaciones que tienen ventaja y tienen desventaja. Pero ahora me gusta mucho el estilo de vida que estoy llevando. Entonces, por eso lo relaciono mucho con lo que contaste tú. Oye, qué entretenido, porque dicen muchas veces que la gente que viene del campo en la ciudad no logra como hacer una comparación real de ese estilo de vida. No. Pero al revés sí. Al revés, El sí. que se pase de la ciudad al campo tiende a ser como que se libera un poco. Sí, tiene muchas ventajas, tiene otras desventajas. Por ejemplo, además lo que más personalmente me cuesta, que tengo un mall lejos. Yo soy asiduo al mall, pero tiene otras cosas. Mi niño juega todos los días, tiene mucho espacio, y esa cuestión yo creo que impagable, y sobre todo en la pandemia. Así que una muy buena decisión y suerte haber conocido a la Catita antes de la pandemia. Alcalde, nos falta usted. Porque ¿Cuál es su estaba asociando cuestiones. gran secreto? No, gran secreto, no tanto, O cosa pero... entretenida, que de repente es un secreto, cosa que nadie A ver, sabe. cuando yo estaba estudiando en Barcelona el posgrado, está la Barceloneta, que es una playa, y estaba solo allá, me fui para allá en esos años, y paso en bicicleta, con pelo largo, chascón y toda la cuestión, y había una tienda de animales, y caché un conejo enano, tan chiquitito, con los ojos negros, y lo compré. Entonces lo compré y me iba a leer y a estudiar a la playa, porque en invierno es rica la Barceloneta, no hay nadie. Y el conejo lo metía en uno de estos riñones, entonces lo metía y quedaba así con las patas adentro, solo la cabeza afuera, con los 2 ojos negros, y lo metía en el bolsillo. Y me iba en bicicleta, chascón, todo, llegaba allá y tenía una cuerda larga con una estaca. Ponía la estaca y el conejo, nada que ver, conejo con arena,
pero el conejo lo tenía a 2 metros dando vuelta mío mientras yo leía. Y era muy entretenido porque atraía a la gente y no estudiaba ni una cuestión. Claro. El conejo es tuyo. Conocí mucha gente entretenida en la vida y nunca pensé que un conejo iba a generar esa onda, pero era casi icónico yo en Barcelona con el conejo en el bolsillo mirando afuera sabiendo que íbamos. Y cuando había una El mujer, chascón del conejo, había decía. una mujer muy linda que empezaba a tirarle el conejo para acá para ir acercando a la niña y finalmente se sentaba. Y como andaba con pelo largo, eres escritor, eres filósofo, esto, y uno contaba historias de chileno. Pero esa fue la historia que tuve en Barcelona cuando era feliz indocumentado. Qué buena historia. Oye, quiero agradecerles a todos por haber compartido ese espacio de intimidad conmigo y con todos los que nos están escuchando. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con nuestros diálogos distintos. Ya estamos de vuelta con nuestro programa Con Diálogo es Distinto, que pueden sintonizar a través de todas las plataformas de Radio Agricultura y Agricultura TV. Nos acompaña este tremendo panel de 4: Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba; Lucas del Villar, exdirector nacional del CERNAC; Humberto Verdejo, experto en energía; y Francisco López, ex subsecretario de Energía. Bueno, como dijimos al comienzo del programa, queremos conversar sobre cómo mejorar la capacidad de resolución ante los problemas del suministro eléctrico después de lo que hemos vivido en las últimas semanas sobre los cortes de luz. Y cuál debe ser la relación entre los privados y el Estado en cuanto a esta materia. Frente a eso, les quería dar alguna cifra de la encuesta CADEM de esta semana, donde el 55% de los entrevistados consideró que el principal responsable de lo ocurrido son las empresas de electricidad. Y frente al inicio del proceso de caducidad de la concesión de la empresa, esto es apoyado por un 63% de los encuestados, quienes creen que se justifica, mientras que un 33% considera que es exagerado. Teniendo estos datos en la mano, voy a partir por usted, alcalde. ¿Cómo mejorar en el corto plazo la capacidad de resolución para que no se vuelva a repetir algo como esto, considerando que los fenómenos medioambientales existen? Bueno, yo creo que lo que vivimos es como una tragedia griega. Todos sabemos lo que va a pasar, todos los actores involucrados dicen que no quiere que suceda, pero cada uno hace lo necesario para que ocurra. Aquí la capacidad de respuesta de la empresa, la detección de la falla, la fragilidad de las redes son evidentes para el Estado, para la Superintendencia de Electricidad y Combustible, evidente para los ciudadanos, evidente para las empresas. Y por lo tanto creo que mientras no se haga un trabajo serio en términos de ir soterrando todo lo que es el cablerío aéreo, mientras no se trabaje con fuerza sobre las empresas de telecomunicaciones que cargan los postes, mientras no se visualice con tecnología la detección específica con medidores inteligentes en cada una de las casas, esto va a volver a suceder. Y vamos a hacer la misma puesta en escena en que unos salen con ofertas muy fuertes, otros tratando de resolver y aplacar el problema, pero que en definitiva no hay una voluntad seria de avanzar. Recién leía que 3 horas, 1 hora se permite a otros países para que no tengan un pago de compensación. En Chile se tienen 9 porque no tenemos una seguridad respecto de las redes existentes
porque no se han hecho las inversiones que corresponde, y en ese sentido es la Superintendencia de Electricidad y Combustible la que debe golpear fuerte para que se hagan las inversiones que requieren, pero las empresas señalan que en función de que no hubo reajuste de tarifa, no se hacen las inversiones correspondientes. Entonces, cuando salen este tipo de propuestas que parecen lógicas en función de cómo otros estados administran o manejan el tema eléctrico, la gente que es la que sufre, ciertamente lo que quiere es ver sangre y golpear a las empresas que están incumpliendo una promesa que se le hizo a Chile, mientras Chile no hace valer su condición de país, porque las multas que se cursan son insignificantes en función de las utilidades que tienen. En el caso particular de Huechuraba tuvimos un problema grave con el túnel de Américo Vespucio Oriente, un desastre, y la multa que pagaron fueron 60 millones. En el caso de Enel, la última por la crisis de mayo, pagaron 4.000 millones, que es nada en función de las utilidades que tienen. Entonces, mientras Chile no se haga respetar, mientras el Estado no haga valer su condición de confiar en otro para que realice una labor bien hecha, y mientras las empresas se sientan con el derecho de pasar por arriba porque saben que ni por curado les va a pasar una multa, creo que esto va a seguir sucediendo. Humberto, te quería preguntar a ti, desde tu perspectiva técnica, ¿en qué estás de acuerdo, en qué no, y cómo podemos mejorar, sobre todo en el corto plazo, para ir orientándonos a que esto no nos vuelva a suceder? A ver, lo que ocurrió en la red eléctrica fue un terremoto. Esto es equivalente a lo del 2010. La semana pasada me tocó ir a Lampa, que es una de las zonas más afectadas de la región metropolitana, y los postes se cayeron como si tú tiraras el punto de un chaleco. Entonces, aquí el problema de fondo son los árboles. Y ahí concuerdo plenamente con el alcalde en el sentido en que el Estado es el que tiene que definir cómo van a ser las reglas del juego. Y aquí hay que tener en cuenta que hay árboles que son responsabilidad de la empresa, hay árboles que son responsabilidad de los municipios y hay árboles que son responsables de los privados. Entonces, a los municipios con los recursos escasos que tienen, y los alcaldes hacen en algunos casos maravillas con pocos recursos, es muy difícil que puedan priorizar la poda de árboles versus otro tipo de urgencia. Entonces, esto el Estado lo tiene que mirar a nivel centralizado. Ya los árboles se transformaron en un problema para la red eléctrica y no sabemos cómo quedaron los árboles que están en pie, y nos queda invierno y no sabemos cómo va a seguir golpeando el cambio climático. Entonces, en corto y en resumen, la autoridad tiene que hacer una planificación en torno a los árboles, y eso significa un censo del arbolado urbano y ver qué árboles hay que podar, cuáles están muertos, y quizás pensar en un proceso de reforestación, porque en la medida que el Estado no ponga los recursos y las HH en el árbol, este evento va a seguir ocurriendo. Y por otro lado, también es evidente que la empresa no tiene los suficientes recursos para responder a una emergencia de esta magnitud, pero tampoco es la solución estatizar la distribución. Porque si el Estado no es capaz de financiar un subsidio que comprometió el 1 de julio y está haciendo una especie de recaudación con los actores del sector, ¿para qué se va a sobrecargar con una carga tan grande, digamos, que es administrar una empresa eléctrica? Entonces, lo que hay que mejorar es cómo el Estado se para frente a las empresas, en el sentido que no sea más conveniente pagar la multa que hacer la inversión. Pero ahí en ese punto discrepo con el alcalde, que las señales de inversión tienen que reflejarse en tarifa, porque las inversiones se tienen que financiar. Y la restricción que tenemos al día de hoy es que la autoridad o el regulador, en este caso la Comisión Nacional de Energía, flexibiliza la norma para que la tarifa no tenga que subir tanto. Entonces, estos eventos se van a seguir ocurriendo en el tiempo, y en la medida que el Estado no haga una planificación con las empresas y los municipios y el sector privado, y sumamos a esto, no mejore la regulación, veo difícil que se pueda mejorar la calidad de suministro en el corto plazo. Francisco, quería seguir un poco en esa misma línea. ¿Cómo ves tú los cambios que hay que hacerse? Efectivamente, las declaraciones del ministro Pardo en cuanto a estatizar más versus tal vez mejorar la legislación y un poco hacer responsable a cada uno de los actores de cuáles son sus distintas responsabilidades. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tal vez un poco a modo de contexto, porque las personas
cuesta a veces entender cuando hablan de la empresa eléctrica, si es el que genera la energía, el que la transmite o el que la distribuye. El sector energético está dividido en tres áreas. Lo que es generación, que es un sector que es competitivo, que son principalmente las plantas solares, eólicas, termoeléctricas, y es donde ha habido un crecimiento muy importante de energía renovable en nuestro país. Está el sector transmisión, que se refiere principalmente a las grandes líneas que uno ve en carreteras o fuera de la ciudad. Y después está el sector distribución. De la cuenta que uno paga, el 70% es generación, el 10% es transmisión y el 20% es distribución. Y el problema en este caso se centró en la distribución. Y que es un sector que es monopólico, un monopolio natural. Aun cuando hay posibilidades hoy día de hacerlo competitivo, hay un proyecto de ley en el Congreso, vamos a conversarlo después, para poder hacer competitivo alguna parte de la distribución eléctrica. Pero yo concuerdo con lo que decía anteriormente, que aquí lo que falta es poder sentarnos a conversar un poco de cómo es el modelo y cómo que queremos que sea la distribución para los próximos años. Hace algunos años se modernizó la regulación de lo que es generación y transmisión, y distribución es un punto pendiente. ¿Cuál es el estándar que queremos tener? Los países en Europa o en Estados Unidos, las interrupciones son de minutos al año. En Chile puede estar sobre 12 horas al año. Y eso tiene que ver mucho con cuál es el estándar de calidad y cuáles son las inversiones que estamos dispuestos a poder remunerar respecto a eso. También respecto, por ejemplo, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Cuál es el modelo de fiscalización? Hay otras áreas, la legislación, por ejemplo, medioambiental, pueden haber planes de mitigación o compensación. Hoy día la multa, que puede llegar incluso hasta las 10.000 UTA por evento, pueden ser varios eventos a una misma empresa, solamente sirve para llegar al Estado, pero en ninguna forma sirve para mejorar la calidad o el servicio que tienen las personas. Y también creo que es un punto pendiente de regulación que debemos poner en el tapete y poder también reforzar. Lucas, te quería preguntar, porque finalmente lo que estamos viendo es el sufrimiento de un montón de personas, familias, en el fondo también clientes de esta red de distribución, que se vieron afectados sin respuesta a tiempo, sin saber en cuánto tiempo iban a recuperar la luz, lo cual se vuelve tremendamente conflictivo sabiendo la dependencia que tenemos de la luz eléctrica. ¿Cuál es tu postura de la perspectiva de cómo los consumidores pueden tener mejores expectativas hacia los cambios que se están proponiendo? Bueno, primero comentar que en nuestro país tenemos una institucionalidad de protección al consumidor donde está el CERNAC, y también hay un derecho del consumidor desde el año 97, y busca en primer lugar cumplir con derechos básicos que tenemos todos los ciudadanos. Información veraz y oportuna, servicios de calidad, continuidad en este caso del servicio, y cuando este no funciona, una reparación integral, lo que se denomina también indemnidad patrimonial, o sea que el consumidor no se vea afectado y sea reparado rápidamente. El CERNAC tiene que coexistir con distintas regulaciones sectoriales, y hay afectaciones que dicen relación, por ejemplo, con servicios básicos, pero también con otro tipo de servicios, en materia financiera, en materia de comercio, etcétera. En la pandemia se vieron todos un poquito afectados, digamos, y ahí nos tocó, digamos, tener que estar lidiando con las regulaciones sectoriales para buscar resarcir al consumidor, y lo más importante desde el punto de vista de la protección del consumidor es que tenga confianza en el mercado, algo que está bastante bajo, de acuerdo a los indicadores de nuestro país. Sin embargo, los sistemas de resarcimiento son bastante altos. Un informe de UNTAD, de un organismo internacional que depende de la ONU, determinó que varios cientos, más de 500 millones de dólares en compensaciones se han obtenido a través del sistema de acciones de clase, desde el año 2004 hasta la fecha. Ahora, ¿qué pasa en materia eléctrica? Que efectivamente todavía no se resuelve adecuadamente lo que es una multa de beneficio fiscal que tiene que ser disuasiva, pero en primer lugar hay que anteponer en este caso la restitución del servicio, que es lo que se ha dicho por las autoridades, y también la reparación o la compensación a los consumidores. Y ahí es donde evidentemente que están en una situación donde entran en conflicto, porque si las multas son muy altas a beneficio fiscal, evidentemente la terminan pagando a los consumidores, que en algunas ocasiones no logran ser compensados de forma previa. Es decir, primero hay que asegurar las compensaciones, la restitución, ¿cierto?, del servicio, compensaciones, y luego las multas si no es suficientemente disuasiva las compensaciones a los consumidores. ¿Cuáles han sido los perjuicios que hemos visto? Porque no solo la gente que se queda sin luz, tenemos pequeñas industrias que han perdido su materia
de venta, de refrigeradores. Hay múltiples tipos de pérdida o perjuicios que han tenido los distintos clientes. Bueno, efectivamente hay que distinguir los incumplimientos que son más bien sectoriales formales de aquellos que afectan a los consumidores y distinguir dentro de los consumidores aquellos que son finales, las familias, digamos, que reciben en este caso el suministro eléctrico versus los pequeños o medianos empresarios, porque efectivamente los micro pequeños empresarios también les asisten los derechos como consumidores finales, algo que no es muy conocido desde el año 2010 y por tanto también podrían solicitar las compensaciones por las pérdidas que han tenido, principalmente pérdidas de alimentos, de medicamentos, costo de oportunidad, la imposibilidad de trasladarse, no tener acceso a equipos celulares y comunicarse, digamos, entre otros daños que han verificado los consumidores. Alcalde, lo veo anotando algunas cosas. Quiero saber qué No es secreto. ¿Qué nos quiere contar? No, para que entremos más en la discusión. Escuchando un poco alguna idea. Es que igual que yo hago lo mismo. Yo no llama la atención que haya un desarrollo tan fuerte en la reconversión de la matriz energética, adaptándose a los tiempos, y un anacronismo, estar fuera del tiempo real en la distribución. Eso son inconsistencias que en algo que es tan fundamental como la electricidad no puede permitirse. Yo creo que no se ha escalado ni se ha dimensionado en toda su dimensión lo grave que resulta para la patria y para Chile esta situación. Nos hemos limitado solo al tema de las compensaciones, de lo que se puede hacer de aquí en adelante, pero no se han metido a conversar con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Porque esto es un tema de seguridad nacional, pero en cualquier país del mundo sería un escándalo. Decretado estado catástrofe. Si estamos en una situación de eventual conflicto bélico, los analistas de otros países podrían esperar el próximo temporal para descargarse sobre nosotros con bombas, con invasión y todo, porque no se ha consultado tampoco lo que opina el comandante en jefe del ejército respecto de lo que recién sucedió. Los colegas tampoco han hecho ese esfuerzo de escalar y de mencionar desde diversos ámbitos lo que implica esto. La conmoción interior. Por 30 pesos que subieron vino el estallido social, llevamos 12 días sin electricidad en algunos sectores y eso te puede provocar en otras condiciones un estallido social que puede ser grave o igual de grave que el que tuvimos antes. En el ámbito de la defensa nacional es una catástrofe en términos de la planificación que pueden hacer las Fuerzas Armadas respecto de su plan de protección de nuestro país. Respecto de la imagen internacional, es un fracaso, porque un país bananero, para no ponerlo en términos bananero primitivo, cuando uno lo piensa desde el sistema de concesiones, es un fracaso también, y desde un punto de vista del respeto que se debe tener hacia una nación, es infame lo que hizo una empresa privada, independientemente de la situación catastrófica eventual que se da una vez cada 20 años, pero sucedió, y cuando sucede eso no puede el resultado ser que se demoren 12 días en reponer la luz, que se señale que no se sabe específicamente quiénes son los que están sin luz, que el Estado improvise respecto de medidas que se sabe que no son el resultado final para el problema que se tiene. Entonces, yo creo que hay que darle una mayor densidad a la política, creo que debe haber una mayor disciplina laboral en nuestro país y que si el Estado confía a un privado, el privado tiene que saber que si no funciona, el Estado los va a golpear fuerte en función del derecho que tienen de exigir las compensaciones rápidas y acorde con lo que el daño que causó. Francisco. Sí, yo creo que esto, un poco recogiendo lo que dice el alcalde, nos lleva nuevamente un poco a tener la discusión respecto de cómo queremos que nos sigamos desarrollando en esta materia a futuro. A nivel de edificaciones, vemos que cada vez hay una mayor electrificación. Los edificios nuevos que se construyen
casi en su totalidad hoy día funcionan a través de electricidad, tanto la cocina como el agua caliente sanitaria. Todo funciona en base a la electricidad. Claro. Las interrupciones que comentábamos hace algunos instantes tienen que ver mucho con la calidad de servicio. En el sur de nuestro país, el principal problema de contaminación que tiene Chile es justamente el uso de la leña. Y eso, ¿cómo se soluciona? Se soluciona con mayor electrificación. Y eso tiene que ir de la mano con una discusión que tenemos que tener, cómo afrontamos todos estos problemas o desafíos, cómo podemos utilizar también el gran potencial de energías renovables que estamos hoy día generando. Y eso requiere que nos sentemos a conversar, como señalaban aquí los otros panelistas, cuál es la calidad o el estándar que queremos instalar para nuestro país. Yo ahí también difiero un poco respecto de que esto es solamente con multas y garrotes. Creo que tiene mucho que ver con eso, pero tiene mucho que ver también con las exigencias, con lo cual es la norma que se le exige a las distintas empresas y cuál es la mejor fórmula para poder justamente lograr ese objetivo. Personalmente creo que caducar una concesión, además de ser inviable, porque creo que no es viable administrativamente ni prácticamente, no es la solución, porque esto tiene que ser tomado por otra empresa, pero una nueva empresa va a tener incentivos similares o normas o escalas similares de inversión que realizar. Por eso es que creo que es una discusión que tiene que ir un poco de respecto de cuál es la calidad de servicio, cuál es la regulación que queremos tener para poder exigirle. Y creo que ahora lo que compete que debe realizar la Superintendencia de Electricidad y Combustible es revisar justamente si es que las normas que se le exigen hoy día son aplicables a la empresa, ¿las cumplió o no las cumplió? Por de pronto creo que hay varias que están en evidencia que no se cumplieron con los call centers y calidad de atención de servicio, esas por de pronto. Y ahora va a haber que ver si es que esto es efectivamente caso fortuito o fuerza mayor, si es o no es lo primero que va a tener que hacer la superintendencia para poder aplicar también todas las multas y todo lo que viene de manera posterior. Yo creo que el problema de fondo es que la red eléctrica es una caja negra y es la misma red eléctrica de 40 años atrás. Entonces, a mí me parece un poco incomprensible el discurso de la autoridad que dice electrifiquemos los consumos. Es decir, no use parafina, no use leña para electrificar, si es que la red eléctrica es tan antigua, si es que los conductores en las propias casas son tan antiguos. Entonces, esa inconsistencia a mí no me cuadra y quizás, y espero que este evento le dé a la autoridad el lineamiento definitivo para sentar a los actores a conversar. Porque al final del día, el usuario final es el que paga las consecuencias, ¿verdad? La SEC puede pasar multa, más encima esas multas van al fisco, ni siquiera van en beneficio del usuario final. Ahora hay un proyecto de ley para que esas multas vayan al fondo de subsidio. Pero más allá de la multa es cómo incentivar a que la empresa invierta y que esas inversiones se sostengan en el tiempo, pero que no tengan un impacto en tarifa tan considerable. Entonces es un problema tremendo el que tiene la autoridad, pero si no sinceramos esa conversación, no vamos a avanzar. Y definitivamente este evento se va a repetir quizás con una lluvia o quizás con una tormenta en el verano, y al final del día, otra vez como plantea el alcalde, el usuario final es el que paga las consecuencias, porque ahora estamos hablando de compensaciones, ¿verdad? Pero esas compensaciones van a reparar los daños que ha sufrido la gente en el sector del norponiente de la región metropolitana. Las redes eléctricas están en el piso. Entonces, la autoridad pone el garrote sobre la mesa, cancelamos la concesión, pero yo no sé si dimensionan lo complejo que va a ser reconstruir la red eléctrica. Y también tomo la idea del alcalde que aquí las Fuerzas Armadas salieron muy tarde. El evento ocurrió y al día siguiente debiese haber habido despliegue porque se necesitaban manos para poder sacar los árboles de los escombros. Entonces, si no hay esa conversación en el corto plazo, pucha, esperemos que de aquí a lo que quede invierno no tengamos otra tormenta como la de hace 2 semanas atrás. Así es. Lucas, ¿qué piensas tú al respecto de estos distintos puntos? Sí, yo creo que también hay que ver esto de una forma más amplia, con la previsibilidad que existen de estos, vamos a decir, incidentes climáticos, digamos. Son situaciones que antes no se veían, digamos, y que hoy en día exigen un diálogo, ¿cierto?, entre la autoridad, entre el mundo público y el mundo privado. Porque la previsibilidad es la que establece, o más bien exige reglas del juego que sean claras, para que las empresas puedan invertir y los consumidores estén confiados de que va a haber una continuidad de calidad en el servicio y sobre todo información veraz y oportuna cuando esto ya ocurrió,
que eso falló también. O sea, cuántas familias tuvieron problemas por tener certeza cuándo se iba a reponer efectivamente el servicio, estuvieron esperando, y iba a ser la tarde, iba a ser mañana y pasado mañana. Si hubiesen sabido que eran 5 días, probablemente se lo hubiesen resuelto de forma mucho más eficiente, ¿cierto? Y eso evidentemente es una falta, un derecho básico del consumidor, saber a qué atenerse, ¿cierto? O que derechamente le respondan al teléfono, que le digan qué va a pasar. Y yo creo que esa reflexión sobre qué podría ocurrir y por tanto cómo podemos anticiparnos a esa situación, generar una regulación acorde que establezca planes de cumplimiento para enfrentar cortes y cualquier tipo de afectación a la continuidad del servicio, a la calidad. Hemos visto también quemas de artefactos y principalmente los temas de información. Yo creo que es muy relevante manejarlos para que haya también transparencia. Hemos visto que algunos consumidores han reclamado porque dicen, mira, llegó una cuadrilla pero resolvió solamente en una parte donde al parecer vivía una persona muy importante, pero acá no llegaron. Entonces se genera una falta de transparencia de cuál es el criterio de priorización, y eso tiene que estar coordinado entre la autoridad, entre el Estado y la empresa. Eso no puede quedar manejado simplemente por la empresa que discrimine o arbitrariamente determine dónde da la luz y dónde no la da. Yo creo que estos elementos van a generar mucho más confianza de la ciudadanía en los sistemas y sobre todo en un sistema eléctrico que hoy en día se generó una gran desconfianza producto de este evento. Sí, y llama la atención porque finalmente también eventos climáticos existen en distintos países y en mayor magnitud de lo que existen en Chile también. ¿Qué estrategias, modelos, sistemas podemos mirar? Mira, yo escuché ese fin de semana a los meteorólogos que nadie tenía claro lo que había pasado y nadie lo podía explicar. Y en una columna en un diario hablaba un académico, no recuerdo qué universidad era, pero él decía que estos eventos en otros países son monitoreados con radares climáticos para poder predecir el viento. Y parece que en Chile no los tenemos. Entonces, a lo mejor Senapred va a tener que hacer inversiones si tenemos radares para los sismos, vamos a tener que tener radares para los vientos, porque al final del día, si esto nos golpeó una vez, probablemente va a volver a golpearnos. Escuchándote la otra vez también, viendo tele, Está muy famoso. Uno aprende cosas. En Alemania, como tienen diversificada la red productiva de electricidad, tienen cuestiones nucleares, tienen eólicas, tienen solares, y el tiempo cambia. Entonces, gran parte de los equipos que tienen trabajando no son ingenieros atómicos ni nada, ni de la NASA tampoco muy creativos, sino que también tienen meteorólogos incorporados. Porque si están con lo eólico y viene una tormenta, tienen que apagar lo eólico y poner en marcha otro tipo de producción. Y eso a mí me da la impresión que Chile también está anacrónicamente ubicado en el 2024, porque si uno sabe lo que produce la niña y produce el niño como efectos climáticos, uno sabe lo que están previendo que va a ser el cambio climático en un tiempo. Uno ve cómo viene avanzando el desierto desde el norte y lo que va a implicar de aquí a 50 años que vamos a hacer Santiago como La Serena. Uno tiene que ir adecuándose a las circunstancias. Y da la impresión que Chile no toma conciencia y las empresas no toman conciencia que hay que pegarse una parada, respirar hondo, pensar bien en conjunto y a partir de ahí seguir haciendo las inversiones, porque si seguimos un poquito como vamos, las inversiones pueden ser hasta mal apuntadas y vamos a estar comprando, no sé, en el sur o acá en el centro de Chile para los bomberos más carros bomba, cuando lo que se requiere en función de las inundaciones que hemos tenido, algunos Zodiac y algunos kayak, para que los bomberos puedan llegar a los lugares donde se está teniendo este tipo de problemas. Entonces yo creo que hay un llamado a que los legisladores, las autoridades públicas, los universitarios, los académicos, hagamos una reflexión en conjunto. Yo viví en Canadá y en Canadá se llamaba a la Royal Commission for Health
y se planificaba con los premios Nobel que tenían lo que iba a ser la salud pública de Canadá en los próximos 25 años. Y pedían un año sabático y se transmitía por televisión cuando se le pasaba a la gobernadora general de Canadá el informe de lo que va a hacer. Entonces hay una planificación. No digo que sea la economía centralmente planificada, que nos meten susto, que somos de izquierda, entonces queremos todo estatizado. Pero lo que estamos haciendo es una reflexión de seriedad respecto de lo que debe ser una planificación de un Estado que presume de ser desarrollado, pero cada vez que suceden este tipo de cuestiones evidencian la precariedad de sus instituciones. Pero esto más bien debería ser una discusión técnica, porque tenemos que avanzar en una planificación, como dices tú, este sistema no se ha modificado hace 40 años, esto tiene que ser una planificación técnica con distintas instituciones incluidas. ¿Cómo se ve esa posibilidad, considerando que muchas veces cuando pasan las emergencias nos olvidamos de muchos de los temas? Francisco. Claro, yo creo que es uno de los desafíos más relevantes. ¿Cómo llevamos toda la discusión técnica? Porque proyectos de ley hay escritos y hay redactados sobre esto. También hay muchos planes respecto de cómo poder afrontar el cambio climático. La complejidad muchas veces te da cómo implementamos esto y cómo distribuimos también la función entre los distintos actores, teniendo en claro las particularidades que tiene el sistema eléctrico en relación a otro. Si queremos ser un país que está avanzando hacia una matriz energética completamente limpia, si queremos avanzar también en poder impulsar la electromovilidad, eso requiere, porque eso al parecer hay acuerdo, eso requiere que tomemos medidas y que podamos abrazar también las implicancias técnicas que eso conlleva, y que muchas veces, o casi siempre, eso también conlleva una decisión económica y ver cómo nos hacemos cargo de esto. Parte lo tendrá que absorber el sistema, parte los clientes, parte el Estado, pero ver cómo poder hacerlo un Estado que sea lo más eficiente posible, pero también que nos permita implementar aquellas políticas públicas que al menos en la discusión técnica creo que están bastante más avanzadas. Y eso creo que es uno de los desafíos más complejos, principalmente cuando estos temas ya tenemos que traspasarlos a un proyecto de ley o tenemos que traspasarlo a discusión de normas técnicas, que ahí empieza muchas veces a hacerse más compleja la implementación probablemente tal. Sí, nos quedan un par de minutos, Lucas, quiero escuchar tu opinión al respecto. Bueno, efectivamente el tema de cómo se responde a los consumidores, yo creo que es uno de los puntos que aquí hemos planteado, pero con una mirada más de largo plazo. O sea, tiene que haber una planificación, cada sistema de provisión de cuáles son bienes o servicios esenciales básicos, debe tener una regulación acorde a los tiempos modernos y previendo estas circunstancias que evidentemente quienes son especialistas saben que pueden venir. Y esta regulación también tiene que conversar, porque uno de los puntos que se planteó en la modificación del año 2019 es cuáles son las compensaciones para los cortes de suministros básicos. Por ejemplo, si hay un corte de agua potable, de servicios sanitarios, hay una compensación que establece una fórmula, ¿cierto? Que es básicamente por cada día el equivalente a 10 días del estado de cuenta anterior. Entonces, en 3 días ya tiene un mes de descuento. Bueno, ese estándar se aplica para algunos servicios básicos y no para otros. Cada uno tiene una regulación que difiere, digamos, los umbrales y difiere a las compensaciones. Yo creo que estandarizar eso para dar ciertas garantías y confianza a los consumidores es un punto base, pero obviamente esto no resuelve el tema de fondo, que es una planificación a largo plazo y una colaboración público-privada para ese fin. Mira, es tremendamente multifactorial esto y requiere distintos grupos para poder llegar a un acuerdo importante y avanzar, porque claramente esto es una llamada de atención importante para los distintos sectores de priorizar el tema de la energía eléctrica. Está tremendamente entretenida la conversación, lamentablemente nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con nuestros diálogos entretenidos.
estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa Con Diálogo es Distinto. Y estuvimos conversando con Francisco López, ex subsecretario de Energía, con Humberto Verdejo, experto en energía, Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, y Lucas de Villar, ex director nacional del CERNAC. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de algunos temas que tocamos junto a ellos, acerca de la planificación técnica y la distribución de la energía, el censo del arbolado, las compensaciones claras, alianzas público-privadas y nuevas fuentes energéticas. En este último bloque, como ustedes ya saben, cada uno va a dar su última reflexión, y para eso tenemos nuestro querido reloj de arena que va a estar acá, que les va a estar diciendo cuánto tiempo les queda, para que así yo no les tenga que estar dando patas por debajo de la mesa, como suele pasar en algunos programas, ¿cierto? No, esas cosas las hago yo, no las hace Pablo Salaquet, no sé. Pero bueno, vamos a partir contigo, Francisco. Tienes tu minuto de reflexión final junto a nosotros. Ahí está tu cámara. Bueno, de toda esta experiencia, sin duda hay que tratar de sacar algo positivo y ojalá sirva de empujón para que podamos tener una conversación seria y con una mirada de largo plazo, efectivamente, de cuál es el estándar de calidad de suministro de energía que queremos. Nuestro país tiene una ventaja y tiene una oportunidad inigualable a nivel internacional para poder avanzar en transición energética, incorporación de energías renovables, poder cambiar nuestras materias energéticas, avanzar en hidrógeno verde y electromovilidad, pero eso tiene que verse reflejado también en que la distribución eléctrica sea resiliente y tenga también la calidad adecuada. Y eso requiere que nos sentemos a conversar, veamos cuáles son el estándar, cuánto estamos dispuestos a poner y que podamos tener también una discusión altamente técnica, evidentemente en una sede política con componentes políticas, porque es la que nos permita finalmente fijar la hoja de ruta, especialmente en distribución y en calidad de servicio para los próximos años en nuestro país. Hizo perfecto. Mira. Cacha, nos quedaron un par de segunditos, estuvo buenísimo. Bueno, alcalde Carlos Cuadrado, le toca su minuto de reflexión final. A ver, yo creo que Chile tiene que ser más serio en abordar los temas de futuro, y por lo tanto esa seriedad implica que haya una línea que una las diferentes etapas de un servicio tan importante como la electricidad. Hubo modernización de la parte producción, de la parte transmisión, y falta todo lo que es distribución, y por lo tanto las leyes, el Congreso tiene que sumarse a esto, porque no puede ser que hace 5 años se tenga la ley para sacar los cables que están en desuso, pero que no tengamos reglamento. Entonces, un esfuerzo, un llamado a ser más rigurosos en lo profesional, para que la gente más humilde y la gente, nuestros compatriotas, no tengan que estar viviendo lo que hasta la fecha han vivido en cada invierno y en el verano en cada incendio. Muchas gracias, alcalde. Lucas del Villar, tu minuto de reflexión. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es que la ciudadanía exige cada vez más respecto de servicios en general, y se requiere generar mayor confianza en los mercados. Y desde ese punto de vista también es importante que las empresas y las autoridades se pongan de acuerdo, porque al consumidor al final del día no le importa quién es el responsable. Lo que le importa es que haya una adecuada planificación, que se prevea la situación que puedan generar, digamos, este tipo de situaciones muy graves y que afecta la confianza de ese consumidor, y precisamente ahí es donde entra, como hemos señalado, esta planificación, pero también que hayan estándares de respuesta a los consumidores, y eso permita también una compensación rápida y adecuada para generar esta cohesión social tan importante para nuestro país. Oye, son tremendos con los tiempos ustedes, no he tenido ni que mirar el reloj de atrás. Buenísimo, muchas gracias, Lucas. Bueno, vamos contigo, Humberto Verdejo. Sí, yo quiero proponer acciones de corto y mediano plazo. Lo de corto plazo, sí o sí tiene que haber una planificación con los alcaldes, las empresas y los dueños de árboles en terrenos privados. Y eso hay que hacerlo en los próximos meses para afrontar bien lo que queda de invierno, el verano y el próximo invierno. Y segundo, retomar, pero ojalá en el corto plazo, la implementación de los medidores inteligentes. O sea, no puede ser que la autoridad frente a la moneda
le pida a la ciudadanía que avise si están sin suministro. Eso en los tiempos actuales ya no puede seguir ocurriendo. Entonces hay que buscar espacios para que esto se retome a la brevedad. Y de mediano plazo, que ojalá la autoridad actual, antes que termine su periodo, retome las mesas para abordar una reforma de la distribución como corresponde. O sea, no puede ser que sigamos con una regulación de hace 40 años atrás, pidiéndole a la gente que avance la transición energética, pero con una regulación tan antigua que no lo va a permitir, y eso solo va a ser un discurso bonito para la ciudadanía. Bueno, hemos tenido una tremenda conversación, gran diálogo. Quiero agradecerles por la buena onda, la valentía de venir a sentarse en este panel de conversación y diálogo, que es bastante entretenido, ¿cierto? Podemos compartir y darle a la audiencia distintas opiniones y puntos de vista de cómo podemos mirar los problemas que tenemos en nuestra cotidianidad. Saludarlos a todos, agradecerles por la sintonía, saber que pueden escucharnos a través de Radio Agricultura y Agricultura TV, nuestro canal de YouTube, y también pueden seguirnos en las redes @condiálogoesdistinto. Como siempre, nos encontramos todos los domingos a las 12 del día. Un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos, o verán a Pablo, en el próximo capítulo. Chao.